Marta Pozo, de Aurora, la profesora Aurora Vergara, de las instituciones que se han puesto de acuerdo para hacer este evento. Entonces yo voy a ir para efecto de esta presentación básicamente sobre tres elementos, tal vez 3, 4 elementos. Sobre algunas figuras y grupos de este movimiento coreomusical en Buenaventura, y mostrando un poco cómo se va constituyendo este movimiento en el siglo XX, sobre algunos eventos que resultan centrales para poder entender la constitución de este movimiento coreomusical, que sería el otro elemento, y sobre una reflexión que trata de buscar una entrada teórica a la comprensión de este movimiento cultural. Entonces voy a comenzar por este último punto. Lo primero sería señalar que estoy pensando esta cronología introductoria de la danza y la música tradicional popular en Buenaventura como un modelo que sirve para pensar toda la región, todo el litoral pacífico. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocos estudios que den cuenta de ese proceso cultural. Entonces es la primera implicación. Estoy tratando de construir un modelo con esta propuesta cronológica, ¿cierto?, que comienza a dar cuenta de algunos acontecimientos, de algunos actores. Lo segundo, los estudios que tenemos, un balance sobre los estudios que tenemos en que aparece representada la música y la danza en el Pacífico, son estudios construidos bajo el esquema de folclore, es la folclorización del otro, la mirada exótica. Eso desde los años 30, ¿cierto?, hasta bien entrados los 80. Yo estoy hablando de los estudios, ¿no?, que pueden comenzar por allá con Guillermo Abadía Morales, ¿cierto?, que pasaron por Octavio Marulanda, Jacinto Jaramillo, toda esta cantidad de estudios de folclore, ¿no?, que insistieron en mostrar a estas comunidades del litoral pacífico como externas, exóticas, ¿cierto?, raras, y construyendo una representación hacia el centro del país. Es decir, estos estudios reproducían un canon de representación, que lo podemos ver, podemos verlo como continuidad de lo que ya habían fraguado las misiones católicas. Por ejemplo, si pensamos, ¿cierto?, en Fray Ezequiel Moreno Díaz, ¿no?, a inicio del siglo XX, ¿no?, que le toca la misión desde acá, desde Pasto, ¿no?, administrar el Pacífico. O si pensamos en el cura Merizalde, que fundó Puerto Merizalde, ¿cierto?, que es el misionero de los años 20, ¿no? Entonces ahí hay una construcción de una representación exótica que nos habla de cómo vive esta gente, de la fiesta, ¿no? Entonces estos estudios dan continuidad a ese tipo de estereotipo, ¿no? Lo tercero, con esta cronología soy consciente de que aquí caben unas manifestaciones distintas a la danza y a la música. Y yo sé que en esta cronología cabe también, por ejemplo, lo que hicieron los acuarelistas de San Cipriano, ¿cierto?, ¿no? Me caben perfectamente en esa cronología, y digamos mi elección
la danza y la música es porque es lo más evidente y lo más popular. Y estoy situado desde Buenaventura por ser el crisol, ¿cierto? La gran ciudad receptora, la gran ciudad de ensamble de toda esa experiencia artística, coreomusical o de hacedores, en términos de Adolfo, ¿cierto? De hacedores de prácticas de simbolización, de representación. Bien. Si esto está claro, digamos, estas 3-4 implicaciones, entonces lo que voy a decir es que cuando yo estoy planteando el pensamiento cantado de colonial, ¿cierto? Un pensamiento corporal, estoy diciendo que voy a actuar desfolclorizando. Estoy diciendo que la danza y la música se deben de pensar como recipientes de producción de ideas, ¿cierto? Que en una coreografía de la juga, en una coreografía de la jota, en una coreografía del abozado, en esas músicas hay un contenido social. Se mueven, ¿no? Unas ideologías, se mueven unos posicionamientos, ¿no? Frente al mundo, ¿no? Cuando María del Carmen canta Buenaventura se quema, hay agua, no hay agüita, ¿cierto? Está diciendo un asunto, ¿no? Estamos frente a una acción contestataria, ¿no? Un punto de partida de una resistencia, ¿cierto? Está haciendo una cristalización de un sentimiento colectivo, de una apreciación colectiva. Y claro, eso que canta María del Carmen por allá en los años 70 sigue vigente hasta hoy, ¿cierto? Hoy Buenaventura sigue con el debate de que no hay agua en medio, ¿no? de tanta oferta acuática, ¿cierto? Tantas cuencas fluviales, ¿no? O cuando el Combo Bacanal toma el tema de Mon Rivera, hola, 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 hola de la mar, Buenaventura se está quemando por falta de agua, ¿cierto? Está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, este movimiento coreomusical yo lo leo como productor de pensamiento social. Cada gesto es una condensación histórica de un pensamiento. Entonces, por eso hablo de un pensamiento cantado de colonial, para poder entender, ¿no? Cómo la cultura, digamos, se traduce en posicionamiento político. Bien. Si eso está claro, entonces tendré que decir, he colocado estas fotos por ahí, por ejemplo, ahí está el maestro Teófilo Potes, que vivió hasta el 75, él va a ser el gran maestro, ¿no? De este movimiento coreomusical, ¿cierto? El maestro estudió medicina en Ecuador, no terminó la carrera, después regresó y se va a convertir en el investigador desde la práctica, el investigador empírico de toda esa zona rural, y es el que va a hacer el ensamble entre lo rural y lo urbano para producir luego eso que se llama música tradicional. Yo creo incluso que él es el que acuña para el caso del Pacífico esto de llamarle a ese complejo coreomusical currulao, ¿no? Porque antes tenemos el dato de que todo se llamaba bambuco viejo, y es a partir como Teófilo Potes comienza a teorizar sobre esto que estaba sucediendo, sobre esto que iba recolectando, entonces en su conceptualización, para distinguir del aire andino, del bambuco andino, entonces él prefiere traer una noción que sí estaba en Antioquia, la noción de currulao, ¿cierto? Como un baile de negros ya desaparecidos, y se lo aplica acá a esta, ¿no? Y es una invención, una construcción, pues, ¿no? Identitaria. Bien, entonces podemos ir pasando, digamos, simplemente para que ustedes aprecien, porque lo que voy a señalar es que muchas de las gentes con las que trabajé, Alicia Camacho, Fabio Caicedo, Hugo Montenegro, fueron alumnos del maestro Teófilo Potes.
algunos ya están muertos, el maestro Colorado, ¿cierto? Y muchos de ellos me fueron suministrando fotos, ¿no? Hicimos trabajo de baúl con ellos, algunas son estas fotos que ustedes van a ver ahí, me fueron suministrando fotos y sus versiones, ¿no? Porque claro, este movimiento cultural no ha generado mucho registro escrito, mucho está en la oralidad de los que lo fueron construyendo. Entonces, digamos, es el SINA Valencia, por ejemplo, entre los que le dieron versiones entrevistas muy valiosas para comenzar a reconstruir este movimiento. Entonces, este movimiento, digamos, lo otro que quiero señalar es que produjo una política cultural comunitaria. La mayoría del tiempo por fuera de los auspicios estatales y en confrontación, ¿no? Entonces, lo que estoy señalando es, si bien el Estado produce política cultural, aquí estamos frente a cómo se produce una política cultural comunitaria popular, ¿no? Que movió recursos materiales, económicos, sigue moviendo, ¿no? Y que hasta cierto punto a este movimiento y a su política cultural le ha permitido cierta autonomía, ¿no? Este posicionamiento. Bien, a través de la comprensión entonces de este movimiento cultural, yo aquí lo que describo es la conformación del campo, su objeto, logros y estrategias, y no voy a dar sino puntadas rápidas. Un poco cómo llega esta música a la urbe de Buenaventura, sus antecedentes y su gran articulación con Teófilo Roberto Potes y la fundación del grupo Acuarelas del Pacífico, que es el primero que él funda, que luego pasa a llamarse los de la Bahía de la Cruz, para recuperar el primer nombre que tuvo Buenaventura, el nombre fundacional de Buenaventura. Y que los de la Bahía de la Cruz hasta hoy existen, ¿no? Luego Potes sale de los de la Bahía de la Cruz y funda los Canchimalitos, que es una posición política mucho más radical, y Potes sí dejó escrito de por qué los Canchimalitos, ¿cierto? Porque siempre los canchimalos, ¿cierto? Son los que, o las canchimalas, como dicen, son los peces encargados, ¿no?, de limpiar las orillas de los ríos, y están mucho en los esteros. Entonces Potes decía que le colocaba ese grupo a los Canchimalitos, que era un grupo de jóvenes, porque eran los comenientes, que al movimiento cultural de Buenaventura siempre lo habían tratado como unos comenientes, entonces que por eso le colocaba a este grupo los Canchimalitos, ¿cierto? Luego vamos a ver el surgimiento de agrupaciones como Danza Folclórica del Pacífico, de la folclorista Mercedes Montaño, denominada la Reina del Furulao. Vamos a tocar un poquito algo de Peregoyo y Combo, con el combo Bacaná, ¿cierto? El Bacaná, Valle, Cauca y Nariño, ¿no? El combo Bacaná, de Enrique Urbano, Peregoyo. El grupo Guadaira, de Antonio Ahumada, el grupo La Marucha, creada por el médico Emiro González Paz. Y lo que estoy proponiendo es que este grupo, este movimiento cultural, se puede periodizar en 4 grandes momentos, ¿no? Uno que va del 30 al 50, que coincide con la urbanización plena de Buenaventura y con el posicionamiento de Buenaventura como el principal puerto de Colombia. ¿Sí? Ya del 50, inicio del 50, es claro que la mayoría de la carga del país se está moviendo por este puerto. Ya Buenaventura ha desplazado a Cartagena y Barranquilla, ya a inicios de los 50. Entonces,
se está produciendo también una descomposición campesina, ¿no? Gerardo Valencia Cano, el cura rojo, llega en el 56 como obispo y nos dejó testimonio de cómo se estaba dando esta descomposición campesina y la presencia de la gente que venía del Yurumangui, del Naya, del Cajambre, y que es la gente que llevan 20 años asesinándola, quitándole lo poco que tienen, ¿cierto?, ahí en la bajamar, ¿no? Es esa misma gente la que da origen a este movimiento cultural en su mayoría. El otro periodo lo podemos ver del 50 al 70, que son los inicios de la consolidación de este movimiento, con el despegue en pleno de varios grupos. El otro periodo lo podemos considerar del 70 al 90, y es el fortalecimiento y la multiplicación de muchos grupos, ¿no? Digamos, se populariza esto y entra al aparato escolar. Entonces ya hay grupos en colegios, en universidades, y en el periodo anterior, pero comienzan a aparecer los primeros eventos, con el Festival Folclórico en Buenaventura, que institucionaliza el entonces alcalde, el poeta Elías Martán Góngora. Es el CIAS el que institucionaliza, ¿cierto? En otras cosas es el CIAS el que escribe la letra del himno a Cali, ¿no? Es el mismo, para contribuir a la reconstrucción cultural. Entonces institucionaliza este festival. Y el último periodo lo podemos considerar del 90 al 2003, y la característica es que aparece como un imperativo la necesidad de planificar técnicamente la cultura. Entonces vemos que se comienza a modelar toda la acción cultural, ¿no?, de este movimiento, ya bajo la idea de proyectos y planes. Bien, el despegue del movimiento cultural. Buenaventura, como escenario de fusión y confluencia de un número sorprendente de migrantes venidos de los diferentes poblados del Pacífico, del interior del país y del exterior por su condición de puerto, como ya se ha indicado, para los años 50 estaba impregnada por música de todo tipo, importada y autóctona. Esta última forma expresiva, enriquecida por las distintas culturas de décadas anteriores. Según testimonios, tenía una total existencia en la vida urbana cotidiana, en el sentido de que parte del repertorio se tocaba y se bailaba en las fiestas patronales y familiares. Eran las jugas, bundes, abozados, curulados, aguabajos, mazurcas, jotas. Se podría decir que Buenaventura se constituía en un centro musical debido a la llegada de músicos de diferentes rincones del litoral pacífico, pero también por la presencia estacionaria de músicos de otras latitudes a través de conciertos y presentaciones. Algunas afirmaciones nos proporcionan detalles sobre el arribo de esta manifestación. Yo voy a privilegiar aquí que aparezcan las voces de los actores. Comillas, el muro Yusi, en una casa, la de los Palominos, me parece era un salón grande donde se bailaba curulao a la usanza del río, a la usanza de la costa. Entonces la gente iba allá y bailaba al ritmo de la marimba, pero esa es una cosa más del pueblo que por profesión. La gente lo hacía por diversión. Era una caseta donde había una marimba, bombos, unas cosas, tocaban allí la gente, bailaba, tocaba tranquilo, se divertía. Los antiguos trajeron música de allá de la costa. Esta es Hugo Montenegro Manyoco, uno de los alumnos de Teófilo Pontes. Bueno, vimos el cuadro, ¿cierto? En 1946 es ese cuadro, ¿cierto? Del curulao de Buenaventura.
y hay descripciones también de los años 50, hay una muy bonita, bueno, años 50 y años 42, 43, hay una del cura Arbeláez, el presbítero, ¿no? Cuenta como en 4 páginas cómo se bailaba la marimba y el curulao en Buenaventura. La versión brindada por el reconocido experto en folclore Montenegro Mayoma nos permite visualizar el proceso de recomposición de los espacios de sociabilidad tradicional alrededor de la música. Se trata en este momento de la presencia de una población fluctuante entre la zona rural y el casco urbano, característica de la cultura popular que se mantenía en la cotidianidad de los barrios constituidos por colonias provenientes de los ríos y zonas marítimas aledañas, cuyo conjunto típico, el de marimba, aparece definiendo la marca identitaria de este conjunto social. Debe destacarse lo señalado por el entrevistado. Se trata de la reproducción de una costumbre de un nuevo contexto, en este caso atravesado por las circunstancias de los mercados agropecuarios locales, mas no tenía la intención de demostrarse como un producto artístico escénico. Se trata entonces de un rasgo sociológico de reorganización de la tradición simbólica ligada a un elemento esencial en la vida de estas comunidades, como lo es la música y la danza, o el baile, que articula y rearticula la vida social con mucha dinámica y nivel de autonomía, delineando históricamente senderos de identidad resistentes en el tiempo, en el seno de las comunidades de la diáspora africana y desde luego de la diáspora afropacífica como parte de esto. Estas células vivas son fundamentales para comprender cómo luego la música y la danza hacen su tránsito hacia el espectáculo, las tarimas, entrando a mediar una reflexión estética y político-social desarrollada por el movimiento a través de las diferentes agrupaciones en diálogo con la música del norte de la región chocuana y de otras latitudes, como se ha indicado. Por su parte, otros de los folcloristas y cultores de la tradición afropacífica nos dicen, estoy hablando de, ya pasó la foto, del finado Carlos Quino Colorado, ¿no? Un poquito después de darme esta entrevista se murió. Conocido, ¿no? Maribel y todo, no salió mucho de Buenaventura, pero le compuso varias canciones a Yuri Buenaventura, compositor, letra y música, don Carlos Colorado. Dice don Carlos, rememorando un poco cómo fue esta reconstrucción en el contexto urbano. Allí, en lo que llaman el planchón, entre la Valencia y la calle Primera, eso era un canal. Entonces allí, en esa esquina, donde está el almacén La Bomba, allí era una casa de 2 pisos de madera grandísima, eran 2 hermanos purimochos, y ellos negociaban a estilo de la costa. Culimocho, un poco para los que no conocen, ¿cierto? Si los culimochos son una colonia que vive en la parte norte de la parte, eso sería sur del Cauca, entre el sur del Cauca y el norte de Nariño, por Vigía, San Juan, y se cree que son descendientes, algunos dicen de vikingos, dicen ellos, otros que de españoles, pero su particularidad es que ellos han cultivado la tradición, ¿cierto?, del armado de barcos, saben armar barcos. Y le decían culimochos porque muchas de sus canoas, a diferencia de los otros de ahí en la región, son mochas atrás. Entonces, por eso, regionalmente les llaman los culimochos. Y son, por contraste con la mayoría de afroindígenas, estos aparecen como blancos. En su casa tenían guarapo, biche, productos de allá como cocada, rallado, vendían coco, carne de puerco, eran del charco, de la Vigía, por ahí, pero uno de ellos fue alcalde de aquí de Buenaventura en los años 60. Entonces ellos tenían 2 marimbas con sus bombos
instrumentos, y los días sábados bajaban esas marimbas y las ponían ahí para que llegaran los músicos a tocar sus cantos, y por ahí mismo hacían sus ventas de sus productos. Entonces llegaban los cantores ahí cogidos de una palanca, de un remo, llegaban a divertirse, iban subiendo, se emborrachaban y cogían su marimba y ojo y se ponían a bailar su currulao ahí a capela. Y ahí no había que el grupo de fulano, el de fulano, eso no existía. Eso era el que llegaba allí en ese tiempo, y tampoco había coreografía. En ese tiempo tampoco se llamaba currulao. En ese tiempo la palabra folclore valía un carajo, nadie la conocía. Entonces, en ese tiempo todo era baile de marimba, música de marimba, o vamos a cantar garrón de puerco. Garrón de puerco es una cuestión peyorativa, ¿no? Donde un bombo y una guitarra, o un bombo, una peineta o una botella hacía música. Entonces la expresión lúdica salía de manera espontánea de la gente. Los vecinos de por ahí, de la calle La Virgen, la calle de la subida de los alemanes, de acá de Moroyuski o Venecia, se unían a estos cantos. Entonces es un músico reflexionando, ¿no?, sobre cómo se fue constituyendo, ¿no?, se fueron constituyendo esta manifestación. Bien, la apreciación de don Carlos Colorado se complementa y refuerza con la anterior de Hugo Montenegro. Nos muestra que el baile de marimba era para los años 30 y 40 una unidad cultural arraigada que fluía entre el ámbito rural y urbano y se inscribía entonces de manera central en los días de mercado, de tal forma que los espacios en los cuales se cantaba, se tocaba y se bailaba alrededor del conjunto de marimba debían ser diversos en el poblado con aires de ciudad que era Buenaventura para la época. El proceso indica entonces que de esta savia nutricia de la música tradicional y autóctona al ritmo de la urbanización se fueron originando las necesidades de formalizar tales prácticas venidas del campo en respuesta a los contextos urbanos a la manera de grupos que luego se llamarían folclóricos, lo cual fue común en todo el país y coincide con la estructuración formal de los estudios de folclore y el ejercicio investigativo de los primeros folcloristas del país, tal es el caso de Guillermo Abadía Morales, Manuel Zapata Oliveira, Jacinto Jaramillo, Enrique Pérez Arbeláez, entre otros. Se anuncia desde ya el hecho sociológico entre urbanización, dislocación de tradiciones y reorganización comunitaria o social para la reinterpretación y recontextualización de dichas tradiciones culturales. Sin embargo, se debe aclarar también que la música estuvo ligada a los bailes y luego, en el proceso de transformación hacia lo artístico, a las denominadas danzas folclóricas. Otro elemento que llama la atención es la denominación de garrón de puerco, que nos habla de una clasificación propia de la población en torno a las músicas de su sociabilidad, mostrando un patrón de flexibilidad transformador. La tradición baile de marimba debía pervivir y reproducirse cuando sus patrones de originalidad, cuidando sus patrones de originalidad, manteniendo el sello de autenticidad que viene de la cosecha histórica de estos pueblos, mientras que el garrón de puerco implica una fusión no programada, en principio con elementos foráneos. Sin embargo, tal fusión sería elemental, ocasional y más o menos simple en su estructura. Advirtamos que garrón de puerco implica una noción social musical que parte de la continuidad de algunos elementos de la tradición afropacífica del sur en diálogo y apertura con otros elementos, instrumentos u objetos que pudieran producir música. Tal categoría nos entera además de un sentido profundo y un arraigado pensamiento musical, de tal forma que solo un grupo humano con tales características de pensamiento puede distinguir y crear nociones para expresiones tan fluidas y sencillas en la diversión cotidiana. Bueno, yo este punto lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Señalando de que por ahí podremos
Por ahí podremos rastrear entonces los antecedentes de lo que luego es este movimiento musical con los grupos que ya he señalado, los que aún están vivos. Entonces, el finado Fabio Caicedo, que también se murió hace 2 años, dice en esta entrevista, comillas, aparece un hombre visionario ya avanzado en los años 40 y pico, digamos que este hombre visionario fue y seguirá siendo para la historia y en la memoria de nosotros los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, el maestro Teófilo Roel, otro ya fallecido, con el sentido de inculcarle a estas juventudes de ese entonces, nacientes del Pascual de Andagoya, del Liceo Femenino, la importancia que tenía y tienen nuestras tradiciones culturales, nuestro folclore, la misma importancia de saberse negros, descendientes de africanos, traídos acá a América en el proceso de una esclavización cruel, sanguinaria desde todo punto de vista. Bueno, yo voy a despachar este punto señalando lo siguiente. Potes es de los que ayuda a construir la investigación-acción participativa. ¿Cierto? Es cuando el grupo La Rosca una vez lo oficializan en finales de los 60, del 70 exactamente, finales del 69, fue la primera reunión, se oficializa. Entonces Augusto Libreros Illich, finado profesor de economía de la Valle, ¿cierto? Le correspondió la región del Pacífico, Buenaventura, ¿cierto? Y Augusto se da cuenta de que a través de la danza y la música podía construir una pedagogía social, ¿no? Y entonces es Augusto reconstruyendo lo que llamaban ellos la visión crítica de la historia. Dentro de la IAP esto se llama la reconstrucción crítica de la historia, ¿no? Se junta con Teófilo Potes para hacer una reconstrucción cultural, y en esa reconstrucción cultural es que Teófilo encuentra un fragmento de la memoria de la esclavización, que es la música y coreografía de La Mina, ¿cierto? Y aunque mi amo me mate, a esa mina no voy, ¿no? Entonces eso fue muy importante, ¿no?, en términos de cómo movilizar ideas políticas desde el arte, desde la música, ¿no? Entonces Augusto trabajó mucho con esta metodología en la construcción de la IAP desde el Pacífico, desde Buenaventura, y por eso las manifestaciones políticas del Sindicato de Puertos de Colombia eran en medio de bailes y danzas, ¿cierto? Entonces coinciden ahí Augusto Libreros, Teófilo Potes y Gerardo Valencia Cando. Eso es interesantísimo, ¿no? Como este tipo que aparece inadvertido en la historia cultural del país, pues es tan importante, ¿no? Cierro este punto de Teófilo Potes y voy al último punto, y reitero simplemente, bueno, digamos, entre el 70 y el 90 ya hemos consolidado este grupo, y voy a ir a este último punto, señalando rápidamente cómo aparecen algunos eventos, ¿no? Entre los primeros eventos que formalizan este movimiento coreomusical está, por idea del maestro Potes, pero como dije, apoyado por el CIAL Martán Góngora, está el Festival de Música del Pacífico, el Festival Folclórico del Pacífico. Luego, entre el 90 y el 92, por trabajo de este movimiento cultural, se llega a la Casa Cultural, la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, ¿no? Digamos, era un viejo sueño que tenía este movimiento,
y lo logran consolidar cuando es alcalde de Carabalí, ¿no? Luego aparece en Buenaventura en 1996 para establecer un diálogo directo con las tradiciones rurales. Aparece el encuentro Cantores del Río, que hasta hoy lo hacen en la Casa de la Cultura de Buenaventura, en la Casa de la Cultura Margarita Hurtado. Yo quiero cerrar diciendo entonces que cuando miramos esta venta coreomusical en Buenaventura y en esta invitación a un proyecto de investigación mucho más amplio que les estoy haciendo a partir de esta cronología, cuando miramos esta venta, entonces nos damos cuenta cómo esta venta ha movilizado, aún con los grupos más jóvenes como Buscajá, ¿cierto? Ha movilizado un posicionamiento político constante y una política cultural de largo aliento. Yo creo que hay que valorarla en sus justas medidas. Muchísimas gracias. Profesor Santiago, muchísimas gracias por compartir desde su experiencia. Damos las gracias al grupo académico que dio forma a este proyecto con sus aportes conceptuales, donde participó Aurora Vergara, directora del Centro de Estudios Afrodispóricos, Margarita Ariza, decana de la Facultad de Artes Visuales Aplicadas del Instituto Departamental Bellas Artes, Marta Pozo, coordinadora del evento, Rodrigo Torres, jefe de Servicios Culturales del Banco de la República. Hemos cerrado este ciclo de conferencias. Aprovechamos este espacio para darles una maravillosa noticia. A partir de hoy pueden acceder desde sus teléfonos Android a la app Moderna Contemporánea, un proyecto que busca visibilizar la obra de más de 80 artistas y más de 25 colectivos de la ciudad. El proyecto ha contado con un consejo editorial integrado por el curador Carlos Fernando Quintero Valencia, el artista José Horacio Martínez y el director del proyecto, el artista Juan Melo. Además de esta aplicación móvil, el libro también podrá contar con un website que está en proceso y con un libro, que está por ser lanzado. Ahora los invitamos a tomar un break de 10 minutos y volveremos para la sesión de preguntas. Gracias.